Hoy día me encuentro con el profesor Dante Urbina. Gracias por estar conectados con nosotros. Somos Influencia Perú y hoy día vamos a tratar un tema que es de bastante coyuntura, creo que va a ser de bastante interés para ustedes. Es titulado Un problema llamado Perú, retos económicos al Bicentenario. Primero me gustaría empezar agradeciendo al profesor Dante por su tiempo. Gracias por estar con nosotros. Es bastante importante para nosotros contar con la opinión de un experto que nos pueda hablar en términos un poco más técnicos o de repente más formales lo que está sucediendo actualmente con nuestra economía. Excelente, para mí una alegría siempre estar con jóvenes que quieren construir un mejor Perú. Muchas veces las personas no miran más allá de su ombligo o de su metro cuadrado, o a veces los grandes ideales se pierden y por lo tanto cada vez que yo veo a alguien que quiere hacer algo más allá de su metro cuadrado, me pone muy contento. Bueno, en esa línea entonces creo que estamos bastante alineados con lo que dice. Voy a comentar un poco sobre lo que es Influencia Perú. Nosotros somos un grupo de jóvenes universitarios recién graduados que nos hemos juntado primero con un propósito inicial, que fue informar de manera objetiva sobre los hechos que estaban sucediendo en la primera vuelta especialmente, porque había circulaba mucha información, pero muchas veces tendía a el mito o se alineaba con fake news, y creíamos que teníamos que informar sobre solamente hechos y no dejarnos llevar por este tipo de corriente informativa, ¿no? Entonces, posteriormente decidimos ampliar nuestro rango de información ya no solamente a noticias políticas, sino también a temas también de interés nacional, que podían ser y han sido, por ejemplo, salud mental, han sido también, por ejemplo, comercio internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora, en el contexto de la segunda, bueno, terminando la segunda vuelta, y, digamos, por motivo de celebrar nuestro bicentenario, hemos querido hacer pequeños especiales entrevistando a expertos en ciertos temas que nos puedan hablar al respecto del campo en el cual ellos conocen más y nos den una visión un poco más amplia de lo que normalmente podemos conseguir en medios convencionales o en las redes sociales. Bueno, lo que hay es una brecha importante de conocimiento, de capital humano. Ojo, y eso no es porque el limeño sea genéticamente superior o algo por el estilo. Sí hay una brecha de capital humano entre Lima y provincias. Y repito, no es porque el limeño sea genéticamente superior, sino que en gran parte nuestra Lima se debe a que gente de provincias viene. O sea, la mejor gente de provincias, porque como digo, no se trata de un asunto genético, la mejor gente de provincias muchas veces no va a encontrar las mejores oportunidades en provincias. Entonces, la mejor gente de provincias lo que naturalmente va a hacer es migrar allí donde pueda conseguir las mejores oportunidades. Así, por ejemplo, supongamos un padre adinerado que quiere que su hijo estudie en una buena universidad, pero que sea acá en Perú, no en el extranjero. Digamos que le alcancen los fondos para mandarlo a una buena universidad aquí en Perú, pero no una de fuera, manteniéndolo en el extranjero. Entonces, ¿qué tanta chance hay de que lo envíe a un top de universidad en provincias? Eso no es algo que veamos tanto. Lo que vamos a encontrar fundamentalmente es que en la gran mayoría de provincias no hay buenas universidades. Tanto universidades públicas como privadas suelen tener deficiencias. En consecuencia, lo que naturalmente va a suceder es que los van a mandar a estudiar a la capital. Y estudiando en la capital, naturalmente van a trabajar en la capital. Eso es algo que uno claramente puede percibir. Entonces, esto genera un escenario también que viene configurado por, como tú bien mencionabas, la presencia de instituciones públicas. O sea, la central de diferentes organismos de gobierno está acá en Lima. Y para hacer trámites o para trabajar en los puestos directivos más importantes y todo ello, conviene estar en Lima. Entonces, esto es lo que alimenta la centralización. ¿Cómo podríamos enfocar
este problema de la centralización para poder acabar con ella poco a poco, ¿no? En una estrategia primero de corto plazo para solucionar rápidamente este problema, o al menos aliviarlo, y obviamente una estrategia de mediano a largo plazo que va a ser la que va a tener el verdadero impacto en la población peruana, ¿no? La variable fundamental aquí es educación. Para lograr un impacto en el corto plazo, creo que el tema va por el lado de la educación técnica. Por ejemplo, decía que en varias zonas del país se realiza extracción de recursos, particularmente recursos mineros, y lo que más demandan estas empresas mineras son técnicos. Y aquí en el Perú estamos llenos de personas con títulos universitarios, pero nos faltan técnicos. Entonces, si se pudiera comenzar cada vez más a incentivar que jóvenes estudien carreras técnicas y se vinculen a buenas oportunidades laborales con buenos salarios en estos sitios de provincia, eso puede ser una ayuda importante. Pero al mismo tiempo, para cambiar esto de fondo, como dije, una variable fundamental es el tema de la educación. O sea, las mejores personas de provincias vienen a Lima en gran parte por las oportunidades de educación y luego de trabajo. Entonces, si se comienza a generar universidades de alta calidad en provincias, esto del centralismo se va a ir solucionando naturalmente. Pero esto requiere un cambio de paradigma, porque lo que ahorita nosotros tenemos es la SUNEDU. Y la SUNEDU está actuando como fiscalizador. Y fiscaliza y castiga. O sea, lo que se ha encontrado es que la SUNEDU en provincias sistemáticamente está cerrando universidades porque no cumplen los requisitos. Ahora, respecto a las universidades privadas, que con sus propios fondos deben adecuarse a cumplir los requisitos, esto se puede entender. Pero respecto a las universidades públicas, como es responsabilidad del Estado brindar educación de calidad, con las universidades públicas más bien lo que hay que hacer, en lugar de cerrarlas o ponerle restricciones, es comenzar a implementar políticas muy agresivas de mejora de estas universidades. Así, por ejemplo, si se ofrecieran sueldos mayores a profesores universitarios que enseñen en universidades nacionales de provincias, habría más chance de crear centros educativos en provincias de alta calidad. De hecho, existe actualmente en el Estado ese tipo de mecanismo para ciertos trabajos públicos, para ciertos trabajos del sector público me refiero, que se le paga a un funcionario más por laborar en provincias que por laborar en Lima. Si esto se pudiera aplicar de forma un tanto más agresiva en el sector de educación pública, podría haber un cambio importante. También está el tema de brecha de infraestructura. Nuestro país tiene una brecha de infraestructura gigantesca. La falta de carreteras, agua, alcantarillado, luz, universidades de calidad, hospitales, colegios, es algo que pues deja muy preocupado cuando uno ve las cifras. Perú tiene una brecha de infraestructura muy seria. Por la pandemia, se ha golpeado mucho a la economía peruana, ha sido la que ha tenido la segunda mayor caída de América Latina. Una política fiscal expansiva que permitiría reactivar en gran parte la economía sería invertir muy fuertemente en infraestructura, pero buena infraestructura en provincias. Eso sería absolutamente fundamental. Y al mismo tiempo conviene atraer inversiones extranjeras para provincias que no meramente sean extractivas, sino que busquen ser inversiones productivas tal que se genere valor agregado. El Estado podría orientar eso. Claro, está la cuestión de si el Estado actual tendrá capacidad o no de hacer algo así. Pero definitivamente una vía para la descentralización sería que comience a acogerse inversión extranjera que no venga simplemente a extraer recursos y llevárselos con base en mano de obra barata y sin ningún valor agregado, sino comenzar a generar valor agregado. Pero eso requiere políticas decididas, ¿no? Requiere una visión importante de parte del Ministerio de Producción y Ministerio de Economía. Claro. ¿Y hasta qué punto podría ser, digamos, cerrando este tema, un poco contradictorio o se podrían, digamos, interponer estos intereses de, por ejemplo, querer
que los estudiantes de provincias se especialicen en carreras técnicas para que puedan mejorar, o bueno, pero sean contratados por empresas mineras o extractivas que están buscando esta mano de obra bien remunerada muchas veces, y que muchas veces tienen que importar profesionales porque no hay profesionales acá que cumplan con esas características, y reforzar digamos, esta dinámica o este sector, y al mismo tiempo querer que se potencien otras carreras para que podamos salir de una economía netamente extractiva y podamos, digamos, producir bienes un poco más elaborados, ¿no? En la práctica eso es posible. Sí es posible, no es algo que se pueda hacer tan rápido, pero es algo que se ha hecho, por ejemplo, en los países del este asiático. Los países del este asiático que siempre tomo como referencia de desarrollo económico son países que inicio del siglo XX, en las primeras décadas, tenían unos niveles de subdesarrollo similares a los de América Latina. Y hoy en día están entre las naciones más competitivas del mundo. Piénsese en economías como Singapur, Hong Kong o Corea del Sur. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, una parte importante de la reforma educativa es que ellos hicieron, y igual hizo Japón también, esto de enviar becados al extranjero a sus mejores estudiantes, a las mejores universidades, con el compromiso de que vuelvan a los países, trabajen en los países y apliquen el conocimiento tecnológico y científico de punta que habían aprendido para el efecto. Ahora, básicamente algo así es lo que se plantea en el esquema de las becas de Pronavec. Pero el punto es que se requieren más becas, se requiere un proceso con mejoras importantes. No creo que esté funcionando de forma eficiente, se requieren reformas muy importantes en el Pronavec para que de verdad se pueda hacer esto. Asimismo, se requiere simplificación administrativa allí. Muchos jóvenes con un excelente nivel académico simplemente no logran obtener la beca por cuestiones de papeleo, de trámites, de un punto, de una coma, de un sello y cosas por el estilo. Entonces, esa burocracia termina frenando el desarrollo del país, en tanto no se habilita que estos jóvenes puedan irse al extranjero, a las mejores universidades. Pero el otro problema es que no se está trabajando suficientemente en la inserción laboral. O sea, ya se envía jóvenes a estudiar carreras de ingeniería, de ciencias en las mejores universidades del extranjero, pero cuando vuelven al Perú, no se está estableciendo medios sólidos, claros y consistentes para que ellos puedan insertarse en el mercado laboral peruano. Ellos tienen que buscárselas por sí mismos. Y al tener que buscárselas por sí mismos, en un mercado que así nomás no los va a absorber y donde ellos están sobrecalificados para gran parte de labores, ¿en qué van a terminar? Si tienen que trabajar en Perú, van a trabajar estando subcontratados, porque van a estar contratados para labores por debajo de su cualificación. Entonces, ¿qué les va a convenir? Les va a convenir quedarse en Perú lo mínimo para cumplir los requisitos de la beca, y si es que pueden, largarse para conseguir buenas oportunidades en el extranjero. Entonces, ahí el Estado mismo, en alianza estratégica con empresas privadas, nacionales y o extranjeras, tiene que comenzar a impulsar actividades que generen valor agregado con ciencia y tecnología. He hablado en ocasiones, por ejemplo, de la próxima revolución tecnológica, según Carlota Pérez, será la de la biotecnología. Como nuestro país tiene una gran diversidad, si nosotros hiciéramos más investigación aplicada para generar productos con patentes con base en nuestros recursos naturales, que tienen ciertas variedades y elementos que no están en otras partes del mundo, podríamos impulsar bastante el desarrollo por ese lado. Pero eso el mercado no lo va a hacer naturalmente. O sea, la dinámica natural de mercado es simplemente extraer nuestros recursos y llevárselos baratos, punto. Entonces se va a requerir un impulso decidido del Estado. El punto es si tenemos un Estado con la capacidad de eficiencia y transparencia para hacer eso. No puedo evitar, digamos, abordar un poco este tema del Estado, y más aún mencionando el ejemplo de los tigres asiáticos, ¿no? Porque hubo mucho
mucha participación activa del Estado en cuanto a la planificación de ciertas actividades que se iban a realizar, ¿no? Este talento que se iba a estudiar afuera regresaba al país y luego se insertaba laboralmente en empresas que algunas eran, corríjame usted, privadas, pero que tenían cierto manejo del Estado. Había políticas de impulso industrial, o sea, eran empresas privadas, pero el Estado les daba ciertas subvenciones, facilidades o cosas así. Pero estas subvenciones no eran simplemente regalos, o sea, estaban sujetos a logros. O sea, Claro. se les pedía que demuestren determinados avances en términos de eficiencia, de ventas, de ingresos, etc. O se ha escuchado mucho este miedo al Estado, ¿no? Si el Estado interviene, si el Estado mete su mano, todo va a ir mal. Y digamos, el ejemplo que usted ha dado es claro que esto no necesariamente es real, ¿no? Pero obviamente tiene que condecirse con eh, funcionarios públicos que estén abocados a cumplir con estos objetivos y también una clase, digamos, empresarial que pueda conversar con el Estado, ¿no? Esto está bastante ligado a la seguridad jurídica que pueden tener probablemente muchas empresas para poder invertir en el país. Y se habla de que si el Estado interviene o el Estado da ciertos lineamientos como reguladores, va a espantar a la inversión. ¿Qué tan real es esto? Y qué tan, digamos, preocupante debería ser la inseguridad jurídica que tenemos actualmente o en la que podemos terminar estando en los próximos meses, ¿no? Como decía mi economista favorito, Ernst Schumacher, en mi libro de economía favorito, Lo pequeño es hermoso, la calidad de una institución depende de la calidad de los miembros que lo componen. Entonces, Schumacher decía esto en el contexto precisamente de lo que tú me comentas, la idea de que el sector público siempre es ineficiente y corrupto, y como que el sector privado si fuera eficiente y transparente, entonces hay que dejar las cosas al sector privado. Cuando la verdad es que ineficiencia y corrupción también la encontramos en el sector privado. Entonces, pensemos en el caso de Odebrecht. Odebrecht no es una empresa transparente. La corrupción no es meramente un problema del sector público. Las malas personas no están solo en el sector público. Claro, es Entonces, las dos partes, ¿no? Alguien que corrompa y alguien que sea corrompido. efectivamente, o sea, toda acto de corrupción implica una interacción entre el sector público y el sector privado. Entonces, la corrupción no debe entenderse como un fenómeno meramente subproducto de la actividad pública y puramente público, no. La corrupción es un subproducto negativo de cierto modo de interacción del sector público y sector privado, así que hay de las dos partes. Indicado eso, entonces depende de la calidad de personas que lo componen. En el contexto peruano, lo que nosotros vemos es que en el Estado no prima la meritocracia. O sea, la intervención del Estado funcionó mejor en los países del este asiático porque hubo mucho más meritocracia, mucho más orden y disciplina en el Estado. Y se combatió fuertemente la corrupción, en ocasiones con medidas muy radicales. Singapur, por ejemplo, tomó medidas muy radicales. Bueno, el año pasado estaba en el puesto 1, si mal no recuerdo, del índice competitividad global, Singapur. Y al mismo tiempo estaba entre los países del top 10 con menos corrupción. Entonces, esto es un cambio fuerte. Pero dentro de ese proceso del Estado ha habido reformas importantes, ¿no? Y la población en general es más disciplinada. Entonces, lo que tenemos en América Latina, en cambio, es que nos falta ese orden, esa disciplina, esa visión de largo plazo, en suma, esa meritocracia. Entonces, mientras no se realice una fuerte reforma del Estado para que haya una estructura meritocrática, es legítimo que haya dudas sobre la intervención del Estado. Nótese entonces que yo no estoy a priori en contra de toda intervención del Estado. Lo que digo es que ha habido intervención del Estado exitosas, pero que para esto se requiere un contexto institucional sólido. Entonces, claro, aquí los liberales dirán, bueno, entonces la solución para América Latina es que haya Estado cero, pues, y que todo lo hagan los privados. No, es que los privados en América Latina también tienen muchas deficiencias. No, la solución para América Latina es comenzar a atacar nuestro problema de raíz, nuestra fragilidad institucional.
nuestra falta de visión y disciplina en general en la población y en el Estado. El problema es la corrupción. Eso es lo que se tiene que comenzar a atacar. Eso es el enfoque que debemos tener, no la discusión de si se lo dejamos todo al Estado o todo al mercado, sino fundamentalmente la discusión de qué reformas institucionales requerimos para que se dé una mejor relación entre Estado y mercado. Ahora, se entiende que la inseguridad jurídica puede afectar importantemente nuestro desarrollo económico o crecimiento económico en los próximos años. En tanto, si no hay reglas de juego claras, es difícil jugar. Supongamos, para que se entienda claramente cómo la inseguridad jurídica afecta a los inversionistas, lo siguiente. Yo soy profesor. A alguien le estoy tomando un examen. Y a un salón de clase les tomo un examen. Y de repente digo, por si acaso, la pregunta 3 ya no viene, táchenla. Ah, y por favor, y escribo en la pizarra, en lugar de la pregunta 3 van a agregar esta pregunta 6. Suponte a alguien que había resuelto perfecto la pregunta 3 y justo de lo poco que había estudiado, parte de eso era su respuesta a la pregunta 3. Bueno, ya lo taché, ¿no? Suponte que la pregunta 6 sea difícil. Se complican las cosas. Luego digo, hay 2 puntos adicionales en el examen para todas las mujeres. Luego, voy a quitarle 7 puntos en el examen a los que sean católicos, ¿no? Luego digo, por si acaso, la pregunta 1 es tal que puede duplicarse el puntaje de la misma siempre y cuando se haya resuelto bien la pregunta 2 y se haya fallado en la pregunta 3. Pero al mismo tiempo también se haya cumplido con responder la pregunta 4, independientemente de si se falló o se respondió bien. Ya aquí metí una lógica enrevesada. Precisamente cuando hay tanta burocracia con tantas condiciones, uno no sabe bien qué va a cambiar o cuáles son las condiciones exactas bajo las cuales uno va a operar, y a veces hasta es difícil interpretar en dónde está parado uno. Pues si tú le pones a un inversionista al frente eso y al costado hay un país que tiene recursos más o menos similares, pero no tiene ese tipo de inseguridad y cambio y todo eso, te vas a ir al otro país. Entonces es natural entender que una fuerte inestabilidad jurídica pueda afectar las inversiones. Pero con esto yo no estoy diciendo que los estados no deban poner regulaciones. Digo que deben ponerse regulaciones, pero con reglas claras. Si ustedes ven, por ejemplo, un país con buena estabilidad jurídica es Australia. Y Australia tiene un importante sector minero, así como Perú. Y Australia le mete bastantes regulaciones al sector minero. No es un país de estado mínimo, pero son regulaciones hechas de forma clara. O sea, hay reglas de juego estrictas, pero están bien puestas. Claro. Bueno, interesante este último ejemplo que acaba de dar de Australia. Creo que habría que revisarlo porque podría servirnos, no digo como un calco, porque probablemente las realidades son distintas, pero sí aprender de lo que se ha hecho bien en otros países para poder aplicarlo acá, ¿no? Pero claro, igual todo depende de quiénes son los que lo aplican y cómo lo aplican. Habiendo pasado hace poco la celebración, o digamos conmemoración, para algunos solamente, del bicentenario de la proclamación de independencia de la República del Perú, eh, podríamos hacer tal vez un breve recuento de la historia económica reciente de lo que ha sido el Perú, ¿no? Y terminar un poco en lo que estamos y lo que podría venirse en los próximos meses, o podríamos esperar que se venga, ¿no? Bien. Nosotros tenemos una economía en la cual ha habido un muy fuerte proceso de inmigración del campo a la ciudad, de provincias a Lima, sobre todo a partir de la década de los 60. Se veían las oportunidades económicas y la gente migraba. Esas oportunidades económicas no se han concretado del todo, y lo que sucedió es que el mercado laboral formal no logró absorber a toda esa mano de obra. Lo que nosotros tenemos en el caso de Lima es una informalidad enorme. El 70% de nuestro mercado laboral es informal. Entonces, eso es una situación muy grave con la cual llegamos al bicentenario, pero que viene de esa ola migratoria que no pudo ser absorbida por el mercado laboral formal. Tenemos
En la década de los 70, el golpe de Estado de Velasco, la Constitución del 79, con ciertos intentos de industrialización de la economía peruana desde una perspectiva socialista. Y la década de los 80 lo que vamos a encontrar es la década perdida en América Latina. Múltiples países de América Latina tuvieron un freno importante a sus procesos de crecimiento y desarrollo. En el caso de Perú lo vimos muy duro con la hiperinflación durante el segundo gobierno de Alan García. En ese momento el principal problema era la hiperinflación. La gente encontraba que su dinero no valía nada, cada vez valía menos, y en consecuencia se buscaba una salida. Entre esas salidas, Mario Vargas Llosa, candidato a la presidencia, proponía la necesidad de hacer un shock, una política de shock, una política muy dura para afrontar el problema de la hiperinflación y cortarlo. En cambio, Alberto Fujimori dijo que iba a implementar una política gradual. La gente tenía miedo a que se implemente una política demasiado dura, demasiado restrictiva, y no votaron por Vargas Llosa, sino que votaron por Alberto Fujimori porque la gente no quería un shock de precios. Llegó Fujimori al poder e hizo un shock de precios, o sea, hizo lo que dijo que no iba a hacer. Pero bueno, en la práctica hubo un shock de precios, hubo un cambio de moneda y el problema de la hiperinflación se solucionó eventualmente y se llega a una base de estabilidad de precios. Pero inmediatamente luego viene una inestabilidad política o un shock político fuerte que es el autogolpe de Estado. Y con ese autogolpe de Estado lo que nosotros tenemos es una estructura económica donde en el poder político hay bastante corrupción y al mismo tiempo en el lado económico hay un proceso de crecimiento, sobre todo de crecimiento por exportaciones, crecimiento hacia afuera. Comienza a liberalizarse la economía peruana y en gran parte el gobierno Fujimori impulsa esa inserción del Perú a los mercados internacionales. Pero esa inserción genera también gran parte de los problemas que tenemos, porque el modo de inserción que tenemos es simplemente de ser unos primarios portadores. Entonces los procesos de desregulación, privatización y liberalización, en suma la implementación de las políticas del Consenso de Washington en el contexto del gobierno de Fujimori, nos generó ciertas dinámicas de crecimiento, pero al mismo tiempo con debilidades estructurales. De hecho, el gobierno de Fujimori termina con recesión económica. Luego, durante el gobierno de Alejandro Toledo y de Alan García, tenemos un importante proceso de crecimiento económico. Pero no necesariamente porque ellos hayan sido unos genios en la gestión de la economía. En gran parte lo que se ha dicho es que el crecimiento del Perú viene por piloto automático. ¿Por qué? Porque ellos gobernaron precisamente en la primera década del siglo XXI. Y en esa primera década se da el boom de los commodities. Un crecimiento muy fuerte de los precios de ciertos productos básicos como materias primas o elementos mineros a nivel internacional. Especialmente el crecimiento en el precio de los minerales llevó un impulso muy fuerte de este sector en nuestro país y un crecimiento en ese sentido. Pero no porque el Perú en su estructura económica interna se hubiera fortalecido o mejorado de forma sustancial. Hubo mejoras, pero no fueron suficientes. El crecimiento económico del Perú se da fundamentalmente por la coyuntura de que los precios internacionales estaban creciendo, China estaba demandando muchas materias primas y el Perú exportaba bastante a China y Estados Unidos, pero nuevo como exportadores primarios. Eso nos hace débiles porque cuando nos golpea la crisis del 2008, en el primer trimestre de 2009 tenemos una caída brutal de nuestro PBI, si uno ve la gráfica hay una discontinuidad, pero también es cierto que nos recuperamos rápido. ¿Y por qué nos recuperamos rápido? ¿Porque Perú es una economía fuerte? No, nos recuperamos rápido porque China es una economía fuerte. Como China se recuperó rápido y Perú ha comenzado a depender económicamente más de China, bueno, entonces el Perú siguió. Pero en el año 2014, cuando comenzó a hablarse sobre la ralentización de la economía china, sobre que China iba a crecer a tasas menores, se comenzó a tener miedo. Yo recuerdo que por ahí se dijo la frase, cuando China estornuda, Perú le da gripe, o Perú se resfría.
O también recuerdo, creo que fue un ministro que dijo que hay que prenderle velitas a China. O sea, como que hay que rezar que a China no le vaya mal en nada. Entonces, claro, China es un monstruo industrial que demanda materias primas y nosotros como exportadores de materias primas dependemos de que China crezca para estar vendiendo esos precios crecientes. Pero precisamente esa ralentización del crecimiento chino hace que se acabe el boom de los commodities. Porque si los precios de los bienes como materias primas o minerales subía es porque fundamentalmente China los demandaba. Si eso se acaba, pues se nos fue acabando la fiesta. Y nuestras tasas de crecimiento económico a partir del año 2015, 2016 ya han sido tasas más o menos. En los años anteriores, en la primera década del siglo XXI, tuvimos tasas de crecimiento envidiables. Pero en los últimos años, unas tasas de crecimiento más o menos. No voy a decir que han sido bajas, pero tampoco han sido altas. Han sido, bueno, un tanto mediocres, entre aceptables y mediocres. Pero tenemos debilidades estructurales. Se defendía bastante el modelo económico diciendo, bueno, pero se ha reducido la pobreza. Bueno, algo que hay que decir es que en el año 2009 el INEGI cambió la metodología para la medición de la pobreza, así que eso también hay que revisarlo con cuidado. Pero nosotros teníamos que la pobreza del 30% se redujo al 20%, entonces una reducción muy importante. Y el gran argumento de defensa del modelo económico frente a las críticas sociales era, bueno, pero se está reduciendo la pobreza. El punto es que, como han observado varios investigadores, sigue habiendo vulnerabilidad. O sea, había personas que salían de la pobreza, pero estaban en una situación vulnerable. O sea, que por cualquier shock podían perder su trabajo, perder sus ingresos y volver a la pobreza rápidamente. No era una salida consistente de la pobreza, sino coyuntural. ¿Y qué es la máxima demostración de esto? Que cuando vino la pandemia, lo que logramos durante toda esa época de progreso del modelo económico, de reducir la pobreza del 30 al 20%, se perdió. Y de acuerdo a los datos del INEGI, para 2020 teníamos de nuevo una tasa de pobreza del 30%. Y en el contexto actual, a lo que llegamos es a una incertidumbre. O sea, ahorita llegamos al Bicentenario con un nuevo gobierno, hay gente que tiene esperanzas, y hay otras personas que temen lo peor. Lo que diré es que lo que está absolutamente claro es que nada está claro. Ese es nuestro escenario presente. Buena respuesta de economista, depende, ¿no? Y va a depender en realidad de lo que va a suceder en los próximos días, las próximas semanas. Pero bueno, a mí me gusta siempre ir terminando con un mensaje alentador o positivo. No me gusta terminar en tono trágico, aunque muchas veces la conversación cuando se habla del Perú no termina con un tono tan positivo. Pero creo que a manera de reflexión y digamos, el tiempo que las personas van a invertir viendo este video, se puede ir creando estos espacios en los cuales se pueden conversar sobre estos temas, y justamente a partir de las iniciativas que pueden ir saliendo, independientemente de quién sean, van a ir contribuyendo con que se hablen más las cosas, se pueda de repente mirar las cosas desde un punto de vista un poco más objetivo, técnico, y no solamente dejarnos llevar por las pasiones o por lo que se dice, ¿no? Y empecemos a tomarnos, digamos, la política o en general nuestra manera de llevar la economía de manera más seria, ¿no? Efectivamente, ese es el mensaje que yo dejaría a los jóvenes. O sea, los jóvenes van a construir nuestro país. No sabemos bien lo que va a pasar en estos años, tal vez la cosa va bastante mal, tal vez hay mejoras, tal vez la cosa va más o menos, quién sabe, la verdad. Pero lo que es claro es que quienes más van a contribuir a configurar cómo va a ser el Perú de aquí a 5 años son los jóvenes que ahorita tienen entre 20 y 25 años. Los jóvenes ahorita entre 20 y 25 años, cuando pase aquí a 5 años o 10 años, son los que más van a determinar cómo va a ser nuestro país. Entonces yo pondría mi esperanza fundamentalmente ahí. O sea, yo sobre la situación actual económica y política del Perú tengo incertidumbre. Pero sobre los jóvenes que ahorita se toman el trabajo de reflexionar sobre esto y hablar sobre esto, sobre ellos es que tengo esperanza.